Ya estamos grabando. Buenos días nuevamente a todos. Les saludo con todo el afecto de siempre. Y bueno, vamos a dar comienzo con esta sesión. Les pido a todos que apaguen sus micrófonos. Apaguen sus micrófonos. Ana Valderrama, creo que tienes encendido tu micrófono. Vamos a dar comienzo a la sesión. Es muy sencilla, solamente vamos a dar un breve repaso de lo que vamos a analizar en este proyecto. Les pido a todos que abran su libro en la página donde comienza este proyecto, el cual lleva como nombre Proyecto 11, la poesía. Ubiquémonos, estoy abriendo ahorita el archivo donde se encuentra el, el libro digital. Les pido que hagan lo mismo. Díganme, por favor, quien ya lo tenga abierto, en qué página está para que sus demás compañeros sepan. En la página 192. 192, muy bien. Todos en la página 192, por favor. Bueno, primero que nada, quiero leer la portada de manera rápida. Dame. Eh, Déjenme compartir la pantalla. ¿Ven mi pantalla de donde está el libro digital? Sí. Sí. Bien, nuevamente, vamos a empezar. El proyecto es el proyecto 11, se llama La Poesía, y lleva como principal, bueno, está un poquito antes, en la página 190. Vamos a leer aquí donde dice La Poesía y sus temas. La loca poesía tiene sombrero de sol, la loca poesía tiene el manto de la lluvia y nos tiende sus hilos dorados y florece como una respuesta a todas nuestras preguntas. Sergio Mondragón. Las personas estamos fuertemente influenciadas por el momento histórico en el cual vivimos y la cultura que se desarrolla durante ese tiempo. Este contexto histórico cultural es una especie de tejido en el cual se desenvuelven las sociedades y su pensamiento. Por eso las expresiones artísticas manifiestan la emotividad y la visión de sus creadores, construidas dentro de un contexto histórico preciso. Voy a explicar este breve párrafo que acabo de leer y nos da a entender de que, bueno, dependiendo la época de la historia del mundo en el que vivamos, la sociedad percibe su entorno de una cierta manera. No, la manera en la que ustedes, por ejemplo, la generación de ustedes percibe la vida, la sociedad, la manera de relacionarnos, a lo mejor no es la misma que la que vio mi generación, por ejemplo, que mi generación es muy parecida a la de sus papás o a la de sus abuelos incluso. Entonces, esta manera de ver la vida, de interpretar los sentimientos, va variando dependiendo pues el momento de la vida en que nos toca vivir. Por ejemplo, este momento histórico de vivir en una pandemia nos hace reflexionar y a ustedes les hace ver la vida de otra forma que a lo mejor no estaban acostumbrados a verla. Entonces,
todo esto influye en la vida de, en este caso, los autores de poemas que vivieron en diferentes épocas, incluida esta época actual, escriben del amor o del desamor o de la amistad o de cualquier otro tema, escriben dependiendo del momento histórico que viven. Si ustedes, alguno de ustedes tuviera la inquietud de escribir un poema de amor, por ejemplo, un poema de amor, la manera en que lo escribirían probablemente no sería la misma que lo escribiera un actor como, perdón, un autor como Mario Benedetti en sus años más famosos. Por ejemplo, si yo les pidiera a ustedes ahorita, a ver niños, quiero que me elaboren un poema que hable sobre el amor. Probablemente a alguno de ustedes en algún verso se le ocurriría poner que está enamorado de una novia, pero que desafortunadamente por la pandemia, ahorita solamente la manera de comunicarse es por WhatsApp. Probablemente, estoy inventando un poco. ¿Ustedes creen que en los años 70 o 60, en la década de 1960 o 1970, algún autor hubiera planteado hablar del WhatsApp? No, ¿Por qué, Juliana? porque en esa época, según yo, se comunicaban a través de cartas, no por A WhatsApp. través de cartas o a través de otro tipo de medios, ¿verdad? Pero el WhatsApp no, porque el WhatsApp no existía, la tecnología no estaba en ese momento Tan, tan avanzada. tan avanzada, correcto, Lucero. Entonces, con este ejemplo tan sencillo que acabo de dar, les quiero dar a explicar cómo, dependiendo el momento en el que se esté desenvolviendo la sociedad, en ese momento, de esa manera también son las expresiones artísticas, en este caso la poesía. Entonces, quiero que vayan checando esto porque de eso se trata este proyecto. Voy a seguir leyendo. Las expresiones artísticas y la poesía, como una de ellas, tienen elementos que guardan una fuerte relación con lo que se vive. Se piensa, se conoce y se siente en una situación determinada que se presenta en un tiempo específico. Por ello, a través de la lectura de poemas, enriquecemos nuestra capacidad de sentir y pensar y también tenemos la oportunidad de acercarnos a la manera de percibir el mundo de un autor en particular. Correcto, ¿verdad? Cuando leemos a un autor de alguna época en particular, a través de su inspiración y a través de sus textos, podemos conocer más de esa época. A través de la manera en que él escriba o ella, nos damos cuenta cómo él percibía el mundo y cómo era en aquel momento la sociedad. Continúo. En la poesía, al igual que en otras obras artísticas, podemos descubrir las emociones, costumbres, estilos de vida, creencias y preocupaciones de las sociedades en diversos periodos del tiempo. ¿Correcto? ¿Entienden lo que les estoy diciendo, jóvenes? Contesten, por favor. Sí, maestro. Sí, maestro. Vean cuál es el propósito general de esta lectura. A ver, ayúdame, Juliana, tú que estás ahorita muy participativa. ¿Cuál es el propósito general? Propósito general. Leer y comparar poemas de diferentes épocas sobre un tema específico para reunirlos en una compilación que incluye el comentario crítico de cada poema seleccionado. Ok, ahí está bien claro lo que acaba de leer su compañera. ¿Qué vamos a hacer en este proyecto? Bueno, vamos a leer y a comparar poemas de diferentes épocas que hablen sobre un tema específico. Por ejemplo, yo voy a decir varios temas y ustedes van a tener que seleccionar uno de ellos para analizar sus poemas. A lo mejor uno de los temas que yo propongo sea la amistad. Entonces, a lo mejor alguno de sus compañeros, a lo mejor Joswell dice, maestro, yo quiero ese tema, el tema de la amistad. Ok, Joswell, Daniel, entonces te toca a ti. Tú vas a investigar en internet 5 poemas que hablen sobre el tema de la amistad. ¿Ok? Y obviamente que sean, que hayan sido escritos por autores latinoamericanos, porque acuérdense que nuestra materia es español, ¿correcto?
Entonces, que hablen de poemas de la amistad, pero escritos por autores latinoamericanos. Ya que los tenga de diferentes épocas, a lo mejor uno se lo agarra de la época de los 70s, otro de los 90s, otro de esta época actual, y en fin, así. Y ya después que tenga sus 5 poemas Joshua, con ellos vamos a elaborar ciertas actividades, que ahorita es lo que vamos a ver. ¿Está claro para todos? Sí. Sí, maestro. Bueno, continuamos. Sí, maestro. Vamos, el planificador es este cuadrito que está al inicio de cada proyecto. Ya lo conocen algunos. Y en este planificador vienen descritas cuáles son las etapas del proyecto. Aquí en donde estaba pasando el mouse. Estas son las etapas del proyecto. Y aquí están las actividades que hay que hacer durante el proyecto. Algunas a veces las obviamos, no las hacemos. Algunas sí nos detenemos más en hacerlas. Ahorita vamos a dar una breve lectura a esto para que nos quede claro. En la primera etapa tenemos que leer poemas. ¿Cuáles son las actividades aquí? Leer poemas para conocer sus características y otro, conocer algunas figuras retóricas. Voy a volver a al archivo de actividades. ¿Lo ven? Sí, maestro. maestro. Bien, ahora en el archivo dice, Luis Donaldo Colosio Murrieta, asignatura español, lengua materna español, primer grado, profesor Jesús C. Ramírez Fuentes, actividades correspondientes a la semana 12 al 16 de abril. ¿Me escuchan bien todos? Porque como que veo que está fallando mi conexión. Maestro, disculpe que lo interrumpa, es que se me está distorsionando, no lo escucho bien. Es mi conexión, a lo mejor ahorita se arregla. Ok, ¿Ya me escucha mejor? sí. Bien. Un poquito. Bueno, continuamos. Hola a todos, estimados alumnos. Estamos regresando de vacaciones de Semana Santa y con ello estamos en plena recta final de nuestro ciclo escolar. Como sabes, estamos por iniciar el proyecto 11 de 15 que son en total. Este proyecto lleva por nombre La Poesía y tiene como finalizar analizar poemas de diferentes épocas, pero que sean del mismo tema. Por ejemplo, el amor, el desamor, o la familia, o la amistad, etc. Además, se analizarán los elementos que conforman un poema, como lo son el verso, la estrofa, la rima, la métrica, etc. Esto es lo que vamos a hacer del poema. ¿Recuerden el ejemplo que les ponía hace unos minutos de Joshua, cuando Joshua le ponía como un ejemplo que le fuera a tocar el tema de la amistad y él iba a investigar 5 poemas de autores latinoamericanos que hayan escrito sobre la amistad en diferentes momentos de la sociedad, de la vida, en diferentes décadas a lo mejor, que ya tuviera él sus 5 poemas. Ahora, maestro, ¿qué voy a hacer con cada uno de estos 5 poemas? Bueno, ¿sabes qué, Joshua? Lo primero es que vas a tratar de verificar cuántos versos tiene el primer poema. Después, ¿cuántas estrofas tiene ese primer poema? Después vamos a analizar cuántas rimas tiene, qué tipos de rimas son, y al final verificaremos cuál es la métrica de cada uno de los versos. A lo mejor para muchos de ustedes estos conceptos ya los tienen algunos medio familiarizados, algunos como que les suena, como que en algún momento en la primaria los escucharon con sus maestros, pero no los tienen muy frescos ahorita. Precisamente para eso es este proyecto. ¿Por qué es importante que conozcas este tema? Bueno, pues en la vida cotidiana estamos expuestos a escuchar, ver o leer diversos temas, poemas. No necesariamente deben de estar declamados. Algunos de ellos los podemos escuchar en canciones. Por ello es importante que sepas cómo se miden los versos, qué tipos de rimas utilizan los autores de sus canciones preferidas al momento de crear sus obras, etc. La primera actividad, como ya saben, cuando iniciamos un proyecto es elaborar una portada de este proyecto, que ya debe de traer ciertos elementos que ustedes ya los deben de saber o deben de tener manejados. Los elementos son el nombre de la escuela, nombre del alumno, alumna, nombre del maestro, nombre del proyecto, aprendizaje esperado, número de sesiones y producto final. ¿Correcto? ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? No, maestro.
Bueno, continuamos. Actividad 2. Lee los poemas Yo no puedo tenerte ni dejarte, Oral, Viento de noche, Texto que se coge, Puñal, Canción del viento, a partir de la página 193 y responde las siguientes preguntas. Vamos a ver la página 193. Todos en su libro, por favor, y yo aquí en la computadora. Como ven, hay 5 poemas. Yo no puedo tenerte ni dejarte. Voy a leer este primero, ¿les parece bien? ¿Alguien que me quiera ayudar a leer? Yo, maestro. Adelante, Liliana. Yo no puedo tenerte ni dejarte. Yo no puedo tenerte ni dejarte, ni sé por qué, al dejarte o al tenerte, se encuentra un no sé qué para quererte, y mucho sí sé que para olvidarte. Pues ni quieres dejarme ni enmendarte, yo templaré mi corazón de suerte, que la mitad se inclina a aborrecerte, aunque la otra mitad se inclina a amarte. Si ello es fuerza querernos, haya modo, que es morir el estar siempre riñendo, no sabe más en celo y en sospecha, y quien da la mitad no quiere el todo, y cuando me la estés allá haciendo, sabe que estoy haciendo la deshecha. Muy bien. Bueno, este es un poema escrito por una autora mexicana, Sor Juana Inés de la Cruz. Quiero en este momento buscar en qué fecha lo hizo, pero bueno, después lo vamos a analizar. Está editado en el año 2005, como dice aquí abajo, pero no significa que en este año lo escribió, sino que en este año se editó el libro donde se publicó, pero no necesariamente es, repito, el año en que lo escribió. Y viene otro poema que se llama Oral. A ver, ¿quién me puede ayudar? Billy, prende tu micrófono, Billy. Sí. Adelante. Oral. El mar se pide por olas, el cielo por alas, nosotros por lágrimas. El aire descansa en las hojas, el agua en los ojos, nosotros en nada. Parece que sales y sales, nosotros y nada. Bien. Este es un poema de Jaime Sabines, es otro autor mexicano, pero es de otra época distinta a la de Sor Juana Inés, que fue la primera que leímos. Y vienen vienen 5 poemas en total, vean, algunos con otras formas. Viento de noche es otro. Vean el cuarto poema, que es el texto que se encoge, cómo tiene una forma como de triángulo invertido, ¿verdad? Y cómo va de lo mayor a lo menor. A ver, Suri, ayúdame a leer, por favor, este poema. El texto que se encoge. Texto que se encoge. Y el dueño se achicó, si es que podía hacerlo todavía, y fue el hombre increíblemente escogido, Pulgarcito, o Meñique, el genio de la botella al revés, y se fue haciendo más y más chico, pequeño, pequeñito, chirriquitico, un agujero de ratones al fondo, 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 un hoyo que empezaba con O. Se salteó maestro uno. Sí, no pasa nada. Al ratito lo leemos cada quien. Bien, y aquí hay otro poema. Este está escrito en una forma de caligrama. Caligrama se le llama a esta forma gráfica del poema. Se fijan cómo con el texto del poema se forma una imagen. ¿Qué forma le ven a esta imagen? De un puñal. Parece un puñal, una espada. Alguien por ahí recuerda en otras generaciones cuando veíamos este poema decía, parece una jeringa, maestro. Pero ya cuando leemos el título y leemos obviamente el texto del poema, pues nos damos cuenta que la forma es la de un cuchillo o un puñal, ¿correcto? Pues porque tiene relación esa imagen con lo que está diciendo el texto.
¿correcto? Continúo. Hay otro poema aquí que se llama Canción del Viento. No me quiero detener en ello porque tenemos poco tiempo. ¿Ok? Vamos a ver ahora la actividad número 2 de las que les envié. Lee los poemas y responde las siguientes preguntas. ¿Sobre qué tema o emoción trata cada uno de los poemas? Por ejemplo, el poema que leyó su compañero, ¿quién leyó ahorita el primero? Ah, esta, Juliana. Juliana leyó el primer poema, el de Sor Juana Inés, y creo que habla como de amor o de desamor, ¿verdad, Juliana? Como de romance. Como de amor, pero de ese amor apasionado que llega a rayar en la pasión, en el desamor, porque dice, yo no puedo tenerte ni dejarte. Aunque una mitad se incline a aborrecerte, la otra mitad se va a inclinar a amarte. Entonces es una manera de hablar del amor también, como a veces de un punto de amar tanto también puedes llegar al aborrecimiento, ¿verdad? De una persona. Entonces la pregunta concreta es, ¿sobre qué tema o emoción trata cada uno de los poemas? Bueno, aquí en esta actividad van a tener que ir respondiendo. Les voy a pedir que, aunque yo no lo puse, yo les sugiero que elaboren un cuadro comparativo. ¿Correcto? ¿Saben qué es un cuadro comparativo? Sí. ¿Seguros? Sí, maestro. Bueno, un cuadro comparativo es como una tablita en su libreta donde van a poner columnas y van a poner la información. Filas, y de un lado de la columna, de un lado pueden poner las preguntas. A ver, voy a tratar de hacerlo aquí en Google, en Word, perdón. A ver, ahorita se está abriendo Word en mi computadora. A ver. ¿Ahí ven Word? Sí. Bueno. Sí. Bien, a ver, voy a poner aquí insertar. Todo esto, obviamente, ustedes lo van a hacer en la libreta, ¿verdad? ¿Cuántas preguntas son en total las que están poniendo ahí? ¿Cuántas preguntas son en total las de la actividad 2? ¿6? 1, 2, 3, 4, 5. Correcto. La primera pregunta, ¿qué dice? ¿Sobre qué tema o emoción trata cada uno de los poemas? Y el primer poema, ¿cómo se llama? No puedo. Yo no puedo tenerte ni dejarte. Bueno, aquí estoy poniendo un ejemplo. ¿Lo están viendo en la computadora, en el celular? Vean, de un lado, aquí vamos a poner preguntas. De un lado vamos a poner las preguntas, aquí. Y del otro lado vamos a poner los poemas. Perdón. De este lado vamos a poner las preguntas. Y de este lado vamos a poner el nombre de los poemas. Y en estas columnas, vamos a ir respondiendo cada una de esas preguntas. ¿Está claro, jóvenes? Sí, maestro. Bueno, habrá algunas preguntas, como por ejemplo la pregunta número, voy a pasarme otra vez al archivo de actividades. Por ejemplo, la pregunta 2. ¿En qué poema se juega con la imagen visual en forma de las palabras?
A ver, les hago esa pregunta. ¿En qué poema se juega con la imagen visual que se forma en las palabras? En la y en el que dice texto 5. En ese, pero en otro más. ¿Cuál otro más? En el puñal y en el que dice. En el del puñal y en un texto que se... y en la de... Correcto. En la del puñal y en el texto que se encoge. ¿Correcto? En los dos se forma una imagen con el propio texto. La siguiente pregunta dice, ¿sabes cómo se llaman este tipo de poemas? Lo dije hace ratito. ¿Alguien se acuerda del nombre? Caligrama. Caligramas. Anótenlo, por favor, a un lado del poema y en su libro. Del poema un poema que se encoge y del poema puñal, el puñal, pónganles a un lado ahí caligramas. Acuérdense, aquel poema que forma una imagen con el propio texto se conoce como caligrama. Continúo. Los poemas 3 y 6 hablan del viento. ¿Con qué lo comparan? ¿Qué características del viento se mencionan en los poemas? Por ejemplo, voy a volver aquí al archivo de Word. Vean, por ejemplo, vamos a poner esta pregunta aquí. Los poemas 3 y 6 hablan del viento. Poemas 3 y 6 hablan del viento, coma. ¿Con qué lo comparan? ¿Están viendo el archivo de Word, jóvenes? Sí. Sí, maestro. Sí, maestro. Sí, maestro. Por ejemplo, aquí es una pregunta específica esta. Los poemas 3 y 6 hablan del viento, dice. ¿Con qué lo comparan? ¿Qué características del viento mencionan los poemas? Aquí no van a tener que responder en cada una de las columnas, ¿verdad? En cada uno de estos cuadros no van a tener que responder. Aquí es una sola respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, aquí, por favor, no me vayan a poner celdas, o sea, no me vayan a poner rayitas en cada fila. Háganle así como le acabo de hacer yo. Dejen todo el espacio completo del cuadro para que hagan una sola respuesta. ¿Está claro, jóvenes? Sí, maestro. Sí, maestro. Bueno, dejo entonces de compartir aquí. Nos regresamos al archivo de las actividades. ¿Qué poema te pareció más interesante o te gustó más? Igual aquí van a tener que hacer una sola fila y van a tener que poner una sola respuesta. No van a tener que, no tienen que poner una respuesta para cada poema. Es una sola respuesta. Bien. Actividad número 3. Elabora un mapa conceptual como el que a continuación se te muestra y completa la información de las definiciones de los elementos de un poema, como el verso, métrica, rima y ritmo. Vean, por favor, vamos a ver estas definiciones. Están en su libro, abran su libro en la página 195, todos, rapidito. La primera definición que me pide el mapa conceptual es la definición de poema. Aquí está, miren. Poema. Se llama así al texto formado por versos. Se llama así el texto formado por versos. Un poema puede tener 1, 2 o más versos. En los poemas, lo más importante es que el autor exprese sus propios sentimientos o su manera de percibir el mundo de lo que rodea.
o le pasa? Ah, caray. Permítame. Y después viene otra definición que les pide el mapa conceptual, que es la definición de verso. Aquí está la definición de verso. Verso viene del latín versus, que significa hilera o línea de escritura. Hasta ahí. El verso es, por lo tanto, una línea escrita o una frase que puede constar de una o más palabras. Y luego viene una clasificación de los versos. Los versos pueden ser regulares o libres. Si están viendo en el cuadro, voy a regresar al cuadro de las actividades. Vean por favor el mapa conceptual, como aquí dice la palabra verso, aquí hay un espacio en blanco, que aquí es donde vamos a poner su definición, y en estos dos cuadros de los que se desprende este cuadro, aquí vamos a poner los tipos de verso, verso regular y verso libre. Y vamos a poner dentro de estos cuadros la definición muy concreta, muy breve, de lo que significa un verso regular y de lo que significa un verso libre. ¿Está claro, jóvenes? Vean, Sí, maestro. aquí en rima también se desprende otra segunda clasificación. Ahorita vamos a ver que existen rimas asonantes y rimas consonantes. Pero bueno, eso lo vamos a ver a continuación. Regresamos al libro. Verso, aquí está verso regular, es el que está sometido a cierta métrica, es decir, junto a otros versos con los que se conforma un poema. Y aquí hay un ejemplo de lo que son los versos, vean. Vamos a continuar. Verso libre, este es el otro. Este tipo de verso, a diferencia del regular, no está sujeto a una determinada medida ni tampoco a una rima. ¿Cuál es la diferencia? Miren, este es un ejemplo de verso regular. ¿Se dan cuenta cómo todos sus versos miden 8 sílabas? Sí. Aquí están los números de sílabas. Para llegar a este número de sílabas se tiene que hacer algo que se conoce como la métrica. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a pasar a y en el verso libre, vean, por ejemplo, aquí hay un verso libre. ¿Se fijan cómo este verso es más chico que este segundo verso? Que se ve más grande. Este tercero también, y este cuarto es chiquito también. ¿Ustedes creen que estos 4 versos midan las mismas sílabas cada uno? No. No, ¿verdad? Son distintas, por eso es que este verso es libre, porque cada uno mide lo que quiere, no necesita tener la misma cantidad de sílabas. Aquí viene también la definición de estrofa. La estrofa no es otra cosa más que un párrafo. Lo que ustedes conocen como párrafos es la estrofa, pero obviamente en poemas, ¿verdad? En poemas se les conoce como estrofas. La estrofa es un grupo de versos que están agrupados. Por ejemplo, en este poema que está aquí, ¿cuántas estrofas ven? 3. 3 estrofas. La primera estrofa, ¿cuántos versos tiene? 6. 6. La segunda estrofa, ¿cuántos versos tiene? 5. 5. Y la tercera estrofa, ¿cuántos versos tiene? 5 también. 5. En total son 16 versos, ¿correcto? Acuérdense, es una manera de clasificarlos. Sí. Cuando yo les diga, a ver, jóvenes, del poema tal, quiero que me busquen la tercera estrofa y me saquen la métrica de la tercera estrofa. Ah, pues entonces me estaré refiriendo a esta tercera estrofa, ¿verdad? ¿Correcto? Bueno, continúo. Aquí está la definición de métrica. Métrica se refiere al número de sílabas que tiene un verso. Para contar las sílabas en los poemas se siguen algunas reglas que son distintas a las que se aplican cuando separamos gramaticalmente las palabras. Vean, por ejemplo, aquí el primer ejemplo dice,
El verso 1 tiene 8 sílabas si las contamos de manera convencional siguiendo los siguientes criterios gramaticales. Fíjense cómo aquí están separando el verso en sílabas. El, tiempo, es, o, ro, mujer. Si contamos serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maestro, ¿y por qué la separó así? Cada sílaba se separa a partir de la separación que existe entre una vocal y una consonante. Si se fijan, maestro, aquí me pueden decir alguien, maestro, ¿por qué aquí tuvo que juntar ti con em? Porque se juntan, Porque es una vocal. las vocales. ¿Cómo se le llama a este efecto cuando se juntan dos Diptongo. vocales en una sola palabra? Diptongo. Diptongo, muy bien dicho. Cuando se juntan dos vocales en una sola palabra, se les llama diptongo. Y cuando se juntan hasta 3 vocales en una sola palabra, Diptongo. triptongo. ¿Están escuchando todos, jóvenes? Sí. Anoten, por favor, en su libro, la palabra diptongo. O ahí donde está el ejemplo, este mismo ejemplo que estoy yo mencionando, pónganle por ahí un circulito aquí. Yo lo estoy haciendo con mi mouse, por eso se ve muy feo. Y saquen una flecha así, y aquí pónganle diptongo. ¿Ok? Avísenme cuando ya lo hayan terminado. Ya. Déjenme mandarles un mensaje a los jóvenes de segundo grado para decirles que me aguanten unos minutos. Ahorita vi que entraron algunos jóvenes. Jóvenes, buenos días. Denme unos minutos más, por favor, ¿sale? Ahorita yo les aviso cuando ya esté lista la conexión. Estoy con sus compañeros de primer grado y estoy por terminar la clase. Yo les aviso por aquí, por el WhatsApp, cuando ya esté lista la plataforma para ustedes, ¿ok? Maestro, Mande. usted me metió a la clase de primero, entonces. ¿Quién habla? Soy Rubí Geraldina del segundo. Sí, hija. Es que estoy con primer año, hija. Si quieres esperarme o si te quieres quedar aquí, puedes quedarte a escuchar. Ok. Bueno. No pasa nada. A nadie le hace daño aprender, ¿no? Aparte, estos fueron cosas que ustedes ya vieron en primer año. Bueno, continuamos. Entonces, acá abajo dice, sin embargo, si las contamos conforme la métrica, las sílabas del verso 1 son 7. Dice, vamos a contar el tiempo es oro, mujer. Fíjense cómo aquí se unió la última vocal de la palabra tiempo, o sea, esta O, se juntó con la siguiente vocal de la siguiente palabra, que es la letra E, y se juntó en la vocal, en la sílaba pues. ¿Alguien sabe cómo se llama a este efecto? No es un diptongo, obviamente. El diptongo se da cuando están dentro de una misma palabra las vocales, pero aquí son 2 palabras distintas. Es la última vocal de una palabra con la primera vocal de la siguiente palabra. A este efecto se le conoce como Sinalefa. sinalefa. Muy bien. Anotamos, por favor. Ahí les estoy poniendo sinalefa. ¿Ya lo anotaron? Ya, Ya, maestro. profe. Bien, Ya, continúo. profe. La sinalefa, entonces, si tuviéramos que definirla, la sinalefa, aquí está, miren, en el inciso A. La formación de una sinalefa. Esto ocurre cuando se une la última vocal de una palabra con la vocal inicial de la siguiente para formar una sola sílaba. Por ejemplo,
se forma una sinalefa en los versos 1 y 3 del poema anterior. Fíjese cómo aquí la frase dice, el tiempo es oro, mujer. El tiempo es oro, mujer. Pero en ese, perdón. Voy a ponerme aquí. Vean, por favor, el verso 1 y el verso 3. En el verso 3, ¿dónde ven la sinalefa? En donde dice que andar. En donde dice, aquí miren, donde dice niens esperar. Aquí hay una I y aquí hay una E. Ahí hay una sinalefa. ¿Estamos claros todos? Sí. Quiero que los demás participen también porque la clase no solamente es para Juliana. Quiero que todos participen y quiero escucharlos a todos. ¿Están entendiendo, Cesari? Sí, profe. Bueno, esto es muy importante que lo sepan porque a partir de que sepan que existe un efecto que se llama la sinalefa, que sepan que existe un diptongo, es así como van a aprender ustedes a sacar la métrica de algunos poemas, porque de eso se trata este proyecto también. Bueno, regreso acá. La formación de una sinéresis. Esto sucede cuando se unen dos vocales fuertes dentro de una misma palabra formando una sola sílaba. Donde su pelo albino no sea el relieve. Aquí, de igual forma, esto es una sinalefa, parecido a una sinalefa, ¿correcto? Hay una vocal aquí, O, que es la vocal, última vocal de la palabra pelo, y está la vocal A de la siguiente palabra que es albino. Entonces, aquí se junta y se une en una sola sílaba. ¿Correcto? Hay otra regla para sumar o restar. Bien, vean, la métrica también es importante observar los acentos prosódicos, donde las palabras que se ubican al final de los versos. Veamos los siguientes casos. Cuando un verso termina en palabra aguda, cuya palabra tónica es la última, se cuenta una sílaba más. Vean, por ejemplo, aquí. Vean. ¿Quién me ayuda a leer este verso? Yo, maestro. Adelante, Juliana. Iban a matar un chivo y su novio lo evitó. Alto. Su mujer. Evitó. Vean la palabra evitó. Ahí está señalado con rojo. ¿Cuál es la sílaba fuerte de la palabra evitó? Evitó. La sílaba to es la sílaba que lleva la mayor fuerza, ¿correcto? Es la última sílaba de la palabra evitó. Se determina entonces que es una palabra aguda. Aquí te lo está diciendo. Aquí te lo está diciendo que es una palabra aguda. Tiene 7 sílabas. Este verso tiene 7 sílabas. Pero al tener la última palabra, una palabra aguda, dice la regla que cuando el verso termina con una palabra aguda, se le suma una sílaba más. 7 más 1 igual a 8. ¿Lo están viendo, jóvenes? ¿Me están entendiendo? Por favor, díganme con sinceridad si me están entendiendo o si hay alguno que tenga dudas. Sí, maestro. Lo importante es cumplir con esta regla, jóvenes, por favor. Repito, acá está arriba la regla. Vamos a darle una breve lectura. Cuando el verso tiene una palabra al final del verso, como aquí, evitó. El verso aquí son cada línea de escritura, ¿eh? La palabra chivo, por ejemplo, su sílaba fuerte no es la última, sino es la penúltima. Es la sílaba chi, ¿correcto? Con eso
nos damos cuenta que es una palabra grave. Aquí se los voy a anotar. Es una palabra grave. Y cuando es una palabra grave, ¿qué dice Suri? Cuando es una palabra grave cuya sílaba tónica es la penúltima, se mantiene igual el número de sílabas. Vean el ejemplo aquí en el celular, por favor. Esta es una palabra grave, chivo. Por eso dio 8 sílabas el verso, pero se mantiene en 8. No se le aumenta ni se le quita ninguna sílaba. ¿Por qué? Porque su palabra última fue una palabra grave. Si hubiera sido una palabra aguda como aquí, entonces sí se le hubiera sumado una sílaba más. ¿Están entendiendo? De la misma forma, miren este tercer verso. Preguntó. Es una palabra aguda y también por eso se le está sumando una sílaba. Vivo es una palabra grave, no se le suma, queda igual. Así, palabra aguda, se le suma una sílaba. Maestro, se le distorsiona. Se está distorsionando un poquito, pero probablemente sea por la conexión, hija. Sí, aquí dice que está un poquito inestable. Sí. De todas maneras, esta clase se está grabando y la voy a subir a YouTube. Hay otra, además de sumar sílabas, hay una forma en la que se restan sílabas. La tercera regla, esta que está acá. A ver, que me ayude a leer. Yo le digo, a ver, Jania, ¿me ayudas a leer esta tercera regla, por favor? Rapidito. Yo. Juan Pablo Yo Salinas. quiero, maestro. ¿Quién habla? Perdón, discúlpame, no te escucho. Januari. Januari, adelante, Januari. Cuando un verso termina en palabra esdrújula cuya sílaba tónica es la antepenúltima, entonces se resta una sílaba. Correcto. En este ejemplo que está aquí no hay palabras esdrújulas en la última palabra de cada verso. Todas son o agudas o graves. Pero si llegara a haber un verso donde la palabra fuera esdrújula, la última, entonces aquí en lugar de sumarle una sílaba más, le tendríamos que restar una sílaba menos. ¿Está claro, jóvenes? Sí. Bueno, regreso entonces a el archivo de las tareas. Ya se llenó este mapa conceptual. A ver, permítame, voy a volver a poner. Estoy dando ingreso a algunos compañeros, seguramente algunos son de segundo grado. Jóvenes, estoy todavía con la clase de primer grado. Si gustan esperarme, con gusto. Esperen, guardando silencio y poniendo atención. Actividad 4. Con el apoyo de tu profesor en la clase en vivo por Zoom, o sea, la que estamos teniendo el día de hoy, elaborarás el siguiente análisis del fragmento del poema Hecho Canción, Ellos Son Así, de Alejandro Sanz. Esta es una canción pop de los años 90 o principios de los años 2000, de un cantante español, y quise retomarla porque habla del tema de la amistad. Entonces, por aquí en esta primera estrofa puse el ejemplo de lo que voy a pedirles. No hay saludo más verdadero que el de sus manos encalladas, ni contrato más seguro que el de su propia palabra. Ellos son así, trovadores y locos, caballeros de los que quedan pocos, maestros en las mentiras, conquistando bailarinas. Ellos son así con sus disfraces de vaqueros, pero dispuestos a invitar a los Sioux a cenar. Ellos son así como románticos piratas, intentando navegar en un mar de asfalto gris. Ellos son así, mis amigos son así. ¿Cuántas estrofas son en este poema? En este fragmento, perdón. ¿Cuántas ven ahí? ¿Cuántas estrofas? Son 3. 3. ¿Cuántos versos por estrofa tiene cada fragmento? ¿Tiene este fragmento, perdón? 4. La primera estrofa tiene 4, la segunda, ¿cuántas tiene?
el segundo tiene 4 también y la tercera tiene 5. ¿Me escuchan, jóvenes? No se escucha nada. Bien. Relaciona, subraya con color rojo, como en el ejemplo, las palabras que hacen rima de un verso y el otro. Aquí les estoy subrayando 2 palabras, encalladas y palabra. Estas, para mi parecer, son las que hacen rima en esta estrofa. No puede hacer rima esta palabra con esta que está acá. Tienen que hacer rima dentro de la misma estrofa. ¿Ok? Y en esta primera estrofa, las palabras que hacen rima son encalladas. Con el internet parece que se le fue. Permítame. ¿Me escuchan ahí? Sí, con trabajo, pero sí. Bueno. Estaba diciéndoles acerca de... el archivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Subraya con rojo, como del ejemplo, las palabras que hacen rima de un verso y del otro. Relaciona las 2 palabras que hacen rima en cada estrofa e indica qué tipo de rima es. Ve aquí el ejemplo. Encalladas y palabra es una rima asonante. Ya les hice el primer estrofa. Ustedes van a hacer la de la segunda y las de la tercera. ¿Está claro hasta ahí? Sí, maestro. Siguiente actividad, entonces, dice, relaciona las 2 palabras que hacen rima de cada estrofa. Ah, sí, ya. En el primer verso, en la parte de no hay, existe una sinalefa, o sea, aquí donde les estoy diciendo, que es la unión de 2 vocales o sonidos de una vocal entre la vocal última de la primera palabra, o sea, la palabra no, y la primera vocal de la siguiente palabra, o sea, la palabra hay. Al juntarse estos 2 sonidos, las sílabas se juntan y se contabilizan solo una vez para efectos de la métrica. Elabora la métrica del resto de los versos. Ok, yo aquí ya les hice la métrica del primer verso. Conté, uní la sinalefa para que se volviera una sola sílaba y al momento de contar, si se fijan, conté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 9 sílabas. ¿Está claro, jóvenes? Sí, maestro. Ustedes van a hacer lo mismo con el segundo, el tercero, el cuarto verso, el quinto, el sexto, el séptimo, octavo, hasta llegar hasta el último verso. ¿Está claro? Bueno, continúo. Eso es lo que van a hacer en esta actividad. Las rimas del segundo y tercer párrafo, perdón, estrofa, la métrica de todos los versos y determinar qué tipo de rima es donde encuentren rima. Actividad 5. Investiga un poema que llame tu atención. A ver, Diego, ¿querías preguntar algo? Perdón, es que la presioné. Ok. Investiga un poema que llame tu atención. Puedes elegir la letra de una canción que te guste, que sepas que está escrita en verso, con rimas, ritmo y métrica. Escribe 3 estrofas de tu canción elegida en tu libreta y ahora señala el número de versos total, el número de estrofas total, el tipo de rimas, la métrica de cada verso y encierra las sinalefas que encuentren. Hagan de cuenta que van a hacer esto mismo que yo acabo de hacer con una canción de Alejandro Sanz. Estas mismas actividades las van a hacer, pero ahora tomando como base la letra de una canción que ustedes elijan. ¿Está claro? Sí. Sí, profe. Bueno, es todo lo de la clase, jóvenes. Ahora sí me pasé, ya son las 9 de la mañana, pero quería que no hubiera dudas al respecto de cómo sacar la métrica o la sinalefa. Si tienen alguna duda, ya saben, mándenme un mensaje y lo resolvemos en el chat del grupo. No me manden privado cuando sea una duda general. Si es una duda que tienen, pónganla en el grupo y ahí yo la respondo porque probablemente haya otros compañeros suyos que tengan la misma duda y ahí la resolvemos. ¿Ok? Gracias, que estén bien. Este trabajo se entrega más tardar el domingo, ¿eh? Buen día. Sí, luego. Bye. Bye, 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 bye. Que tenga un bonito día. Igualmente ustedes también. Bye.